Volvemos ahora a uno de los grandes temas del día que tiene que ver con Venezuela. Está Juan Negri, que es especialista en temas internacionales. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hablábamos al principio con un representante del gobierno de Guaidó en la Argentina. Él daba por hecho que ya no existe más Nicolás Maduro como jefe del poder en Venezuela. ¿Vos podrías asegurarlo? Yo, la verdad, no sería tan optimista. Creo que tanto la famosa ayuda humanitaria que ocurrió en febrero como este evento reciente muestran que Guaidó tenía más expectativas de lo que se terminó por cumplir. Sí es cierto que me parece que hubo una fractura dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, hoy decís... mayor a la que venía habiendo, todavía no lo suficientemente importante como para motivar un cambio de régimen. Estamos en momentos de incertidumbres, sabemos que está en la Embajada de Chile, en Caracas, y aparentemente negociando. Lo cierto es que... ¿Negociando qué, perdóname? ¿Qué podría estar negociando Leopoldo López? Una salida, las versiones optimistas dicen una salida anticipada, una salida de Maduro del poder. Pero ya estamos hablando de eso, cosa que hace algunos meses parecía impensable. Por eso, estamos hablando de eso. A mí me parece que es excesivamente optimista. No estamos en realidad con mucha información. Son cosas que van trascendiendo en portales internacionales trascendidos. Es decir, estamos en momentos de mucha incertidumbre. Es verdad que estamos hablando de eso. Y antes no. Yo sería más pesimista, honestamente. No creo que con los intereses que tienen las Fuerzas Armadas venezolanas, dado su involucramiento en narcotráfico, delitos de lesa humanidad, no me imagino que estén dispuestos a abandonar el poder tan fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos con Maduro? Porque bueno, si no hay Maduro, no hay a quien sostener tampoco. Lo que pasa es que me parece que en algún momento todos esperamos, los que somos críticos del régimen de Maduro, esperamos que esto termine una vez, pero lo cierto es que Mugabe está en Zimbabue desde 1980, así que a priori no hay nada que implique que Maduro no podría sostenerse en el poder, o que incluso dentro de lo que es el régimen venezolano haya un recambio interno sin abrir el régimen. ¿Y eso sería aceptable para la oposición, para la gente de Juan Guaidó? No, posiblemente no, pero lo cierto es que en este momento la clave del régimen venezolano es las Fuerzas Armadas. Mientras los militares apoyen a Maduro o al que sea, las posibilidades de transición son muy bajas. En este momento los militares son los que tienen las armas, son los que apoyan al régimen y son más poderosos que la oposición. Pero Juan, tenemos entre los militares, cuando hablamos de militares hablamos de muchas cosas. Hay militares que ya le sacaron el apoyo a Maduro. Algunos menos de los que Guaidó creo que esperaba hoy. Pero hay algunos sí, y de a poco se van sumando. Esos mismos militares negociaron una amnistía y hoy por la mañana le liberaron a Leopoldo López, líder opositor al chavismo. ¿Esto es así? Eso es correcto y colaboraron en esta especie de motín que hubo en la base de La Carlota, ¿no? Es decir, yo vi gente vestida de militar que apoyaba a Guaidó, opositor naturalmente a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que impide o qué es lo que hace que el resto de la milicia venezolana sostenga a Nicolás Maduro? Me parece que tiene que ver con los intereses creados en la continuidad del régimen, dados los escándalos de derechos humanos y de narcotráfico en los que los militares han sido cómplices del chavismo todos estos años. Es decir, los riesgos de bajar al llano son muy altos. En ese sentido, lo que ocurrió hoy me parece que es que varios destacamentos militares esperaron a ver cuánta otra gente se sumaba al bando de Guaidó. Nadie quiere estar del lado de los perdedores. Cuando me parece que fue evidente que no había muchos militares, es decir, no había muchas bases militares que se sumaban al movimiento de Guaidó, el movimiento fue perdiendo fuerza, con el correr de la tarde fue perdiendo fuerza, que es lo que ocurrió. De todas maneras, Maduro no detiene a Guaidó, es decir, Guaidó camina libremente por Venezuela, por decirlo de alguna manera. Por el momento sí, pero el hecho de que Leopoldo López esté en la Embajada de Chile y el hecho de que la Embajada brasileña alojó esta tarde, según fuentes oficiales, alojó a algunos militares, da la pauta de que la represión podría ser importante, porque Maduro tiene ahora una ofensa en contra de él bastante grande que me parece difícil que pueda ignorarla. Es decir, que la posibilidad de que... O sea, me parece que el evento de hoy le da una excusa a Maduro para reprimir un poco más. En este momento, Leopoldo López, si estuvieses en la Embajada de Chile, hablando con emisarios de Nicolás Maduro, ¿qué le podrías ofrecer
en términos que el pueblo te lo respete y al mismo tiempo convenzas a Maduro de dejar el poder? Bueno, es interesante eso que preguntes sobre el pueblo respete. Yo creo que lamentablemente algunas cosas que debería ofrecer el régimen de Guaidó o el gobierno de Guaidó son bastante antipopulares, pero sería una especie de amnistía incluso a altos mandos de las Fuerzas Armadas, incluso a Maduro. ¿Cómo harías? Imagínate que este es el papel. Acá tiene que estar anotadas las cosas que le vas a cumplir a Maduro. ¿Qué, 1, 2, 3, 4 puntos? ¿Qué pondrías? Exilio. Ya ahora no te pregunto como ciudadano, sino como especialista en temas internacionales. Exilio dorado en Cuba, buen vivir y te vas. Eso. Y no sos ¿Para él y para todos o no, para él solo? Para él, para su familia, para los altos mandos del régimen. No sos perseguido judicialmente, abandonás el país y te vas a disfrutar de tus millones en una playa caribeña. Y eso es claramente antipopular. Y sí, es decir, es una salida negociada entre cúpulas que yo creo que sería lo más estable. Claramente le generaría a Guaidó un problema de legitimidad, claramente, porque básicamente negoció con criminales una salida. Tampoco creo que sea lo más probable, ¿eh? Lo más probable lo que yo veo más probable en este momento es la continuidad de esta situación. Es decir, que no veo por el momento que Maduro esté perdiendo tanto poder entre los militares. Y entonces me lleva a otra pregunta. Hoy desde Estados Unidos, un asesor militar de Donald Trump dijo que estaban abiertas todas las opciones. Con eso elípticamente sugirió que incluso la opción militar está abierta. ¿Vos lo ves viable eso? No creo que sea viable. Me parece que es una bravuconada típica de la administración Trump, que ha tenido muchas de ellas. Y me parece que lo más importante es que los Guaidó y sus aliados son conscientes de que la ayuda norteamericana es el abrazo del oso, en el sentido de que perjudicaría más de lo que ayudaría. Es decir, una ayuda norteamericana, un tipo de presencia norteamericana muy visible, no solamente generaría una ola nacionalista en Venezuela, sino además que restándole apoyos a Guaidó, sino que además el apoyo del Grupo de Lima y la comunidad internacional latinoamericana también se tiraría para atrás. Es decir, la presencia norteamericana es muy disruptiva. Y ya que hablamos de Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro también tiene apoyo de Rusia, por un lado, y de China, por otro lado. Esas dos potencias internacionales, ¿estuvieron jugando ayer, hoy? El Kremlin anunció que Putin trató el tema con su Consejo de Seguridad. Es decir, lo que esto muestra es que obviamente para el régimen ruso Venezuela es importante por sus inversiones, por su apoyo militar, etc. No tuvieron una participación activa. Los hechos de hoy no hubo presencia ni militar ni nada ruso o chino. No hubo presencia, pero No, sí no. hay militares rusos en Venezuela. Hay. ¿Y chinos? También. Es decir, como parte por su parte, como parte también de un destacamento diplomático, pero también no nos olvidemos de que China, por ejemplo, tiene inversiones estratégicas en cuestiones nucleares incluso, etcétera, y alguna presencia, no muy grande, pero alguna presencia hay. Lo que más hay también es servicios secretos cubanos, que son los que le aportan la inteligencia, los informes de inteligencia que el régimen chavista hoy en Venezuela son hechos por agentes cubanos. Vos decís entonces que una opción militar no le quitaría apoyo. Una opción militar norteamericana. Sería una muy mala idea. Una muy mala idea. Sería una muy mala idea porque desestabilizaría la región, generaría una oleada de nacionalismo, le restaría apoyo a Guaidó de parte de sus aliados internacionales en este momento, como el Grupo de Lima. Es decir, los países latinoamericanos se verían en una situación muy incómoda de tener que apoyar algo que esté involucrado la presencia norteamericana. Entonces hay que apostar o a que Maduro acepte ese retiro dorado en Cuba, por ejemplo, como vos recién decías, o que se radicalice justamente esta tendencia, se haga más pronunciada esta tendencia de una especie de diáspora de los militares en contra del chavismo, de Maduro. Es decir, la opción negativa, que yo por el momento es que no pase nada, es decir, que siga esta situación en la cual Maduro sigue en el poder, el chavismo sigue en el poder y la oposición se va desdibujando.
Otra alternativa es que vaya pasando eso y finalmente entonces el madurismo se vea obligado a negociar. Otro escenario, por supuesto, y no son buenas noticias, es que si la presencia militar de Guaidó empieza a mejorar, en el sentido de que se hace más poderoso, haya un baño de sangre. Es decir, esto termine en conflictos armados. Es decir, Maduro, lo hemos visto en muchísimas imágenes a lo largo de estos años, no tiene ningún problema en reprimir a su propia población. Hay una imagen dando vueltas hoy de un tanque abalanzándose. Terrible la imagen, terrible la imagen. Es decir, no hay ningún tipo de prurito en ese sentido y la posibilidad de que el conflicto aumente es alta también. Juan, sacame de esta duda. El gobierno de Nicolás Maduro hoy, técnicamente, ¿qué es? ¿Una democracia? Porque fue en definitiva elegido por un voto, pero un voto totalmente amañado. ¿Es un gobierno de facto? ¿Qué es? Es un gobierno autoritario que tiene un origen democrático en el sentido de que el chavismo fue democrático. Ahora hay una discusión muy importante en ciencia política en política internacional sobre el deterioro de las democracias. Es decir, hasta hace unos años, hasta hace 30, 35 años, venían los militares haciendo un golpe de Estado. Es decir, la diferencia entre democracia y dictadura era muy clara. Hoy en día lo que estamos viendo es deterioros desde adentro de las democracias. Putin, pueden pensar en Orbán en Hungría. El caso de Venezuela ilustra esto, es decir, Chávez era un líder democrático, pero con bajísimas credenciales liberales, es decir, respeto a los derechos. En términos de democracia liberal. Exacto, pero ganaba elecciones. Yo creo que hoy Maduro ya ni eso, es decir, ya el grado de cerramiento de los derechos políticos es muy alto. Hoy Venezuela es un régimen autoritario. ¿Y la oposición es democrática? La oposición plantea un discurso democrático. No estamos en condiciones todavía de evaluar cuán Pero democrático quiere correr del poder a alguien que se dice presidente y que tiene un origen democrático. Estoy tratando de entender, obviamente, imagínate que no apoyo el régimen de Maduro, ni mucho menos. Bueno, eso es lo que genera un poco de ambiente en varios sectores, es decir, los chavistas básicamente lo que dicen es esto es un golpe de Estado. Yo creo que la agudeza de Guaidó fue ampararse en la Constitución chavista, es decir, la Asamblea Nacional, es decir, en la Constitución chavista, la Asamblea Nacional dispone que el presidente encargado, en caso de no haber un presidente ilegítimo o vacío de poder, hay un presidente encargado nombrado por la Asamblea Nacional. Es decir, la oposición se plantea como la salida constitucional ilegítima de un gobierno ilegítimo. Constitucional, es decir, estamos siguiendo la Constitución chavista. Guaidó dice, estamos siguiendo la misma Constitución que Chávez escribió. Yo soy el presidente encargado constitucional legítimo en contra de un gobierno que ha usurpado el poder. Esa es la carta con la que Guaidó se presenta. Pero por supuesto llama a confusión. Yo no diría que es un golpe de Estado lo que está pasando hoy en Venezuela, diría que es un levantamiento. Juan, en minutos, en horas quizás, Juan Guaidó va a hablar. ¿Qué crees que puede llegar a decir? Yo creo que ¿Qué crees incluso que puede llegar a provocar con sus palabras? Yo creo que el movimiento de hoy, con la información que tenemos, no fue exitoso. Es decir, él esperaba un levantamiento de mayores bases militares de la que ocurrió. Guaidó no tiene otra opción que seguir manteniendo activa la posibilidad de una transición. Es decir, en el momento en que todos los actores vean que él está derrotado, se acaba el tiempo de Guaidó. Habrá que esperar otro que no llevará. Es decir, lo que va a ser un discurso encendido de la lucha continúa. Claramente esa es su opción. No me imagino que haga anuncios más grandilocuentes que eso. Es decir, más allá de que hay trascendidos de que está habiendo una negociación, me cuesta pensar que el madurismo hoy en día está pensando en abandonar el poder. ¿Y qué quiere decir que Guaidó puede estar derrotado? ¿Cómo lo verías derrotado a Guaidó? Reconociendo que fracasó, por ejemplo, el levantamiento de hoy, que se queda sin alternativas o que termine en la cárcel. De hecho, se rumoreaba que en realidad este levantamiento, que se conoce como Operación Libertad, estaba pensado para más adelante y que se adelantó precisamente porque los militares tenían pensado arrestar a Guaidó. Yo me imagino que si excusa muy buena hoy, por ejemplo, para encarcelarlo, es decir, por sedicioso. Y eso sería una mala noticia para el movimiento democrático. Maduro también ha dado señales de que no le importa la reputación internacional, es decir, cada vez tiene menos aliados, pero digamos, la presión del Grupo de Lima, de Estados Unidos, de Brasil, no está haciendo mella en el régimen. Juan Negre, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y seguimos con...